Quiero saludar a Génesis Dávila, activista venezolana, presidente de la organización no gubernamental Defiende Venezuela, quien ha estado atenta a este caso desde el momento en que se tuvo información. Génesis, bienvenida, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Idania. Muchísimas gracias por darle atención al caso de Gregory Sanabria. Bueno, escuchábamos la historia, sobre todo para que nuestra teleaudiencia la tenga clara sobre lo que significó para Gregory estar en Venezuela, lo que fue su prisión y el peligro que representaría volver. ¿Podemos ser positivos, Génesis? Sí, es importante, primero que nada, entender que Gregory Sanabria fue un perseguido político, víctima de tortura, un sobreviviente de tortura en Venezuela. Estuvo detenido por casi 4 años y desde el mismo momento de su detención fue gravemente torturado en Venezuela. Estuvo casi 4 años detenidos. Durante estos casi 4 años se reportaron múltiples casos de tortura que fueron documentados por organismos internacionales, por organizaciones no gubernamentales y también por la prensa nacional e internacional, lo que hace que el caso de Gregory Sanabria como perseguido político sea un caso muy sólido y fácil de demostrar. La nota positiva de todo esto es que seguramente el asilo a favor de Gregory Sanabria podrá ser otorgado y Gregory podrá permanecer en este país gozando de su libertad. Génesis, ya que hicimos, digamos, el contexto y lo que sufrió Gregory en Venezuela, ¿por qué tan torturado? O sea, ¿por qué fue tratado de esa manera? Sí, esa pregunta es muy importante, Idania, porque nos ayuda a poder entender que en Venezuela existe un patrón de persecución, encarcelamiento, desaparición forzada, tortura y también en muchos casos de asesinatos en contra de aquellos que son percibidos como de oposición. Ni siquiera se tiene que llegar a certificar que sean propiamente de la oposición, como lo ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. En Venezuela solo basta que una persona sea percibida como de oposición por parte del régimen de Nicolás Maduro para ser perseguido, detenido, torturado e incluso asesinado. Y dentro de este patrón de persecución cayó Gregory Sanabria. ¿Por qué? Por ser un estudiante del estado Táchira que dirigía además estudiantes para poder protestar pacíficamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro debido a los abusos que se cometen y que se siguen cometiendo en Venezuela. Al ser un estudiante percibido como de oposición, Gregory fue parte de este patrón y ha sido una de las personas que las peores consecuencias ha vivido, porque en sus casi 4 años de detención, Gregory fue torturado y fue torturado desde el primer día de su detención. Finalmente, el caso de tortura de Gregory, como ya muchos lo saben, fue un caso tan fuerte que terminó con una fractura de cráneo, fractura de nariz, e incluso esto motivó a que el resto de presos políticos que en ese momento se encontraran en el helicoide hicieran un motín, y a partir de esto es que se logró la liberación en ese momento, en el 2018, de los presos que se encontraban en el helicoide. Es que fue brutalmente golpeado. Estaba mientras hablabas, mientras me respondías, estábamos viendo las imágenes de alguna de las palizas o golpizas que en su momento le fueron infringidas a Gregory. Y de verdad que fueron durísimos con él. Por eso te preguntaba qué hacía. Ok, era un líder estudiantil, o sea, pero me imagino que era un gran organizador de manifestaciones, que era un gran organizador de carácter social para que irritara y molestara tanto y fuese golpeado y torturado de esta manera desde el primer día, como tú señalas.
Desde el primer día, Idania. Y también recordar que a Gregory lo detienen en el estado Táchira, mientras el estado Táchira estaba bajo la gobernación de Vilma Mora, lo que también demuestra el patrón de persecución que había en el estado Táchira, en donde para aquellos que fueron detenidos en el 2014 y en el 2018 se reporta siempre una brutal persecución y tortura. No hacía falta ser un líder estudiantil, no hacía falta ser el gran organizador. Solamente con ser identificado como un estudiante que quisiera protestar era suficiente para que los torturaran terriblemente. Hemos documentado casos en donde les han puesto electricidad en los testículos, en donde los han encerrado en lugares completamente hacinados por días enteros, en donde les han tirado encima sus propias heces, sus excrementos, sus orines, en donde han sido brutalmente golpeados. Esto ocurrió en el estado Táchira, luego también ocurrió de manera similar en Caracas, en el Helicoide, en donde terminaron detenidos los perfiles políticos de mayor relevancia, por así decirlo, en Venezuela. Entonces, en el caso de Gregory podemos ver cómo un estudiante, simplemente por ser identificado como de oposición, por protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro, es sometido a lo peor. ¿Qué es lo peor? Lo peor es ser torturado, lo peor es vivir en una situación tan compleja que prefieras querer quitarte la vida. Gregory intentó suicidarse durante los casi 4 años que estuvo preso en 5 ocasiones, porque esta situación era tan difícil de soportar que prefería la muerte. Ahora, Génesis, y me quedan un par de preguntas en relación al caso de Gregory, pero esto que relatas y señalas, una de las cosas que me parece importante es recordar o recalcar que en Venezuela no hay normalización de esta circunstancia y que muy por el contrario, en los últimos días, en las últimas horas, estamos viendo de nuevo una ola represiva que se ha llevado por delante una gran cantidad de gente. La hubo hace un mes aproximadamente. Es como una montaña rusa, baja y sube, sube y baja. Aquí y ahora, ¿qué manejas? Así es, Idania. En Venezuela el patrón de persecución se ha ido modificando, lamentablemente ha ido evolucionando y hoy en día estamos en la peor etapa de este patrón. ¿Por qué? Porque la tortura continúa, los asesinatos continúan y ahora además se ha sumado a este patrón también la desaparición forzada, algo que no veíamos ni en el 2014 ni en el 2017. Por ejemplo, en este momento Juan Pablo Guanipa se encuentra en una situación de desaparición forzada después de más de un mes de su detención. Todavía sus familiares no conocen de su paradero. Y no es solamente el caso de él, es el caso de muchísimos presos que han sido detenidos arbitrariamente, que se conoce que han sido detenidos arbitrariamente porque el mismo régimen lo ha anunciado. Sin embargo, no se conoce cuál es su centro de detención y además no se les permite ni el acceso a un abogado de confianza para su defensa y mucho menos la visita de familiares, porque precisamente no se sabe, no se conoce cuál es su paradero. Y lo peor de todo esto, Idania, es que también vemos cómo todo el aparato de justicia del Estado está configurado para proteger esta situación, es decir, para garantizar que las personas permanezcan privadas de libertad arbitrariamente y que permanezcan bajo una situación de desaparición forzada. Por ejemplo, en el caso de Jesús Armas, es torturado, es desaparecido, es presentado ante una audiencia telemática, es decir, un juez, un fiscal y un defensor público se conectan vía Zoom a una audiencia en donde son los captores y los mismos torturadores quienes lo presentan ante el tribunal y lo presentan desde una casa de tortura clandestina. Y ese juez, ese fiscal y ese defensor público ni siquiera cuestionan que esta persona no está siendo presentada, por ejemplo, desde el Helicoide, sino que está en una casa clandestina y aún así llevan adelante esa audiencia para imputarlo, por ejemplo, de terrorismo de Estado. Sí. Ahora, volviendo al caso de Gregory, me hacen una pregunta antes de ir con
la intervención de Díaz Balar, me hacen una pregunta que me parece válida. Las fotografías que vemos de Gregory desfigurado por los golpes no fue en el motín, es decir, fue producto de los golpes, de la tortura que le hacían a él. Exactamente, esto es muy importante distinguirlo. Estas fotos en donde vemos el rostro de Gregory completamente desfigurado, con una fractura de nariz y una fisura de cráneo, fue lo que motivó el motín. Es decir, estas agresiones ocurrieron antes del motín. Estas agresiones ocurrieron mientras Gregory estaba en su celda y los funcionarios del helicoide abren la misma y permiten el ingreso de presos comunes para que golpeen a Gregory de esta manera tan salvaje. Por eso se responsabiliza a los agentes del Estado de esta actos de tortura en contra de Gregory. Luego de toda esta situación es que los demás presos que están en el helicoide entienden esta situación y deciden hacer esta rebelión. Pero lo que motivó precisamente este motín fueron las agresiones en contra de Gregory. No fue que Gregory fue agredido durante el motín. Todo lo contrario, Gregory es agredido previamente y esto es lo que motiva a que los otros presos políticos se rebelen y exijan su libertad. Sí, lo manejaba esta información, pero como me lo están preguntando, me hicieron dos preguntas en relación a eso, preferí que tú lo aclararas. Volvamos ahora y seamos optimistas y cerremos con esto. La intervención de Díaz Balar es positiva, al fin y al cabo. Es un congresista, pero además está diciendo lo que es. Está pidiendo reconsiderar por el caso que implica Gregory, porque sería una injusticia tremenda, porque sería arriesgar su vida retornarlo a Venezuela. Así es, Idania. Creo que es importante entender que esta detención que ha ocurrido en el caso de Gregory no ha sido algo en particular en su contra. Él no ha cometido ninguna infracción, él no ha dejado de presentarse, él no está con un expediente o récord criminal en los Estados Unidos. Todo lo contrario, Gregory entró a este país, entró por frontera. Cuando entró por frontera, esto era válido en este país. Él se entregó en la frontera cuando entró y además pasó la prueba del miedo suficiente para el retorno a Venezuela. A partir de ello, Gregory comienza un proceso de asilo en libertad, ante el cual ha tenido que presentarse de manera constante ante ICE para poder dar fe de que su estadía está siendo regular en los Estados Unidos. Ahora, con el cambio de administración, todos aquellos que cruzaron la frontera están siendo detenidos de manera procedimental. Entonces no se trata nada más del caso de Gregory, sino de todas las personas que ingresaron de esa manera en este país. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades para Gregory y para las otras personas que se encuentran en esta situación? A esas personas que están deteniendo les dan dos opciones. La primera opción es ser deportados de inmediato a su país, y muchas personas escogen ese camino porque la segunda opción es continuar con el proceso estando privado de libertad. Ante este escenario, bueno, hay muchas personas que no desean permanecer privados de libertad mientras el proceso continúa, o que no tienen casos de asilo que son lo suficientemente fuertes como para poder demostrar que su vida correría peligro si regresaran al país de origen, o terceros simplemente consideran que podría ser mucho tiempo el que deberían esperar y en consecuencia prefieren ser deportados de forma inmediata. En el caso de Gregory, él no está ante ninguno de esos escenarios. Primero que nada, porque el caso de Gregory es un caso de persecución política público y notorio, cuya demostración puede ser muy sencilla con una simple búsqueda en internet del nombre de Gregory Sanabria, y se podrán encontrar reportes internacionales de organismos de derechos humanos, de cortes de justicia, demostrando que Gregory Sanabria definitivamente correría grave peligro si regresara a Venezuela. Y entre estos peligros estaría, por supuesto, una detención, tortura o inclusive la pérdida de su vida. Entonces, en el caso de Gregory, él ha decidido que prefiere esperar hasta que se continúe con su proceso
de asilo y así será. Para el 1 de julio ha sido fijada una primera audiencia. Esa no será la audiencia con la que se conocerá el fondo del asilo, pero es una audiencia en donde se entenderá cuáles van a ser los tiempos del caso y cuáles serán las vías que se van a tomar. Génesis Dávila, activista venezolana, es presidenta de la organización no gubernamental Defiende Venezuela. Seamos optimistas, hay mucha documentación para demostrar que el regreso de Gregory a Venezuela sería prácticamente atentar contra su vida. Génesis, gracias por acompañarnos como siempre. Así es.